Cordial saludo. Mi nombre es Yuri Tatiana Salinas Escobar, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Presentaré los tres primeros capítulos de mi intención investigativa, la cual lleva por nombre Constructos sobre cultura inclusiva en secundaria, la cosmovisión docente en Tello, Colombia. Bueno, el primer capítulo consta del problema de investigación, donde existe una preocupación desde el rol formador, presentando unas barreras estructurales dentro de las aulas del municipio de Tello, Huila, donde hay una falta de infraestructura física, también una falta de recursos didácticos adaptados a los niños con algún tipo de necesidad educativa especial. También digamos que esa segregación simulada, donde los niños que están matriculados tienden a ser sacados del sistema. Y también entendiendo que hay una baja, una tendencia a la baja de matrículas. Un caso que se encuentra es el del año 2023, donde habían 2.080 niños con necesidades educativas especiales matriculados en el departamento del Huila, y ya para el año 2024 descendió a 1.956, lo que presenta una alta deserción y reprobación en este tipo de población. La pregunta central de la que nace esta preocupación y esta investigación es: ¿cuál es la realidad de la cultura inclusiva del sistema de educación secundario desde la cosmovisión docente en el municipio de Tello? Para esto nace un propósito general, que es teorizar sobre la cultura inclusiva desde la cosmovisión docente. Para ello hay unos propósitos específicos que son diagnosticar, describir y especificar, digamos que lo que nos lleva a nosotros a poder identificar este problema, siempre direccionando a la intención de que exista una cultura inclusiva dentro del aula, pero donde se ayude desde los otros roles que existen en la comunidad educativa. Podemos entender la sistematización de saberes a través de la validación científica de las carencias que existen, tensiones y relatos pedagógicos de los maestros que se encuentran en este entorno. La inclusión impuesta, lo que nos muestra son las políticas genéricas nacionales que sí existen, pero que ya cuando llegan como tal al territorio, pues hay digamos que un problema para poder llevarlas a cabo, precisamente por las carencias que se mencionaron anteriormente. La inclusión contextualizada nos muestra ese modelo teórico robusto que existe dentro de las normas que emanan del Ministerio de Educación Nacional y que son acogidas por la institución educativa La Asunción. Pero no se trata de adoptar todas estas normas, sino es llevarlas a la transformación del entorno formativo de nuestros estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial. La cosmovisión del docente es un eje fundamental para poder dar solución a esta problemática, donde los esfuerzos para materializar las políticas necesitan de una transformación y digamos que de un direccionamiento en cuanto a la capacitación docente y al apoyo interinstitucional. Estos mandatos institucionales nos dicen que existen y tienen que existir un PIAR y un DUA para poder darle manejo a ese tipo de problemáticas, pero también existen esas barreras subjetivas que nos dicen que el imaginario de la inclusión se convierte en una carga laboral para los docentes porque no existe tal capacitación. Y las barreras sociales de enfrentar esos estigmas sociales que se presentan y esos miedos de las familias por, digamos que, ahondar un poco más en lo que concierne a identificar los problemas que tienen nuestros estudiantes. Pasamos al capítulo número 2, que es el marco referencial, donde indagué sobre esos antecedentes investigativos. Están los internacionales, principalmente con González, que nos dice que hay una visión holística de la cultura inclusiva que requiere transformar esas carencias, teniendo en cuenta, digamos que las normativas administrativas que se dan, pero que se tienen que convertir en realidad. Y Gervino para el 2022 con la gestión escolar como eje transformador, donde existe esa tensión entre la organización de las normas y la puesta en marcha de las mismas.
Ya para los estudios nacionales, Agudelo en el 2022 nos habla de la comunicación dialógica, donde existen o persisten esas relaciones jerárquicas que requieren responsabilidades compartidas. No solamente los docentes en el aula, sino también los administrativos y digamos que yendo un poco más hacia el entorno, las familias y su aplicabilidad y acompañamiento para estas comunidades. Pastrana y González en el 2025 dice que existen unas barreras invisibles y esas barreras es lo que limita, digamos que a los maestros y, y también, ¿por qué no decirlo?, de esa fuerza de voluntad, de querer aprender más para poder dar una mejor calidad de educación a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Las bases legales internacionales son un apoyo grandísimo para la creación de este tipo de normas y leyes internacionales. Encontramos la Declaración de Salamanca en el 94, que habla de la inclusión en la educación y de la promoción de escuelas que permitan una alta calidad para los niños y niñas. Los objetivos de desarrollo, principalmente el ODS 4, que ratifica el compromiso con esa educación inclusiva y equitativa, que busca que los niños no sean aislados, sino que entren al sistema y que tengan, digamos que los mismos beneficios o las mismas oportunidades para poder adquirir esos conocimientos que necesitan para la vida. Y la normativa a nivel nacional encontramos varios elementos, entre ellos la Constitución Política del 91, la Ley 1618 del 2013, el Decreto 1421, los planes individuales de ajuste razonables PIAR que hablamos anteriormente y la gestión territorial para la inclusión. Todas ellas encaminadas a darle la importancia que requiere este tipo de población relacionado con la educación de alta calidad que se les debe brindar y todas las herramientas necesarias para poder llegar a adquirir esas competencias necesarias para la vida. La fundamentación teórica del ecosistema inclusivo nos habla de las políticas, las prácticas y la cultura inclusiva, donde encontramos esa relación directa que tiene que existir entre las tres para poder llegar a esa cosmovisión docente transformadora que ayuda a dinamizar el proceso que se da con los niños y niñas dentro de las aulas de clase de las instituciones educativas del municipio de Tello, Huila. Esas políticas deben gestionar los mecanismos y organización de lineamientos que están bien estructurados hasta el momento, pero es llevarlo a la práctica y es diversificarlo con la enseñanza, los recursos didácticos y la participación de cada uno de estos estudiantes dentro del aula de clase. Y todo esto se suma para llevar a una cultura inclusiva donde se convierta en una realidad, donde estén los valores, las creencias compartidas, la solidaridad y la equidad tanto de los pares, de los estudiantes, como de los docentes y de la parte administrativa. Continuando, encontramos la cosmovisión docente, que es esa, digamos que, parte fundamental para poder transformar lo que se busca. Esos mandatos institucionales existen, pero también existen esas barreras sociales y subjetivas. Pasando a la metodología, que es el capítulo 3, encontramos cómo se va a ahondar en esta investigación, cuál es la forma en la que se va a dar el manejo para poder llegar a unos resultados. Esta metodología que propongo está basada en el paradigma interpretativo, donde se busca que la realidad se vea desde el seno de los actores sociales, teniendo en cuenta la comprensión de la realidad múltiple, subjetiva a través de la pedagogía que se está implementando. En cuanto al enfoque, es cualitativo, donde la perspectiva será holística en el contexto natural, siempre permitiendo las voces de los actores, que son las que en realidad muestran la realidad vivida. Y también teniendo en cuenta el rigor científico que es fundamental para poder dar certeza a los resultados obtenidos. El método es el fenomenológico hermenéutico propuesto por Fuster en 2019, donde haya un ejercicio dual a través de la experiencia vivida del investigador
más la transposición textual, que es lo que se está observando día a día. Y la razón, que es lo que prioriza las vivencias del docente investigador y de los docentes que van a participar en la investigación para construir la teoría que esté fundamentada en la experiencia que se ha tenido a lo largo de las carreras profesionales. Los escenarios y actores, pues es la institución educativa La Asunción de Tello, tiene una sede urbana central y 6 sedes rurales, entre ellas una urbana que está como sede principal de la parte primaria. En total cuenta con 785 estudiantes y 46 docentes de planta. Allí, digamos que esa es la población y se va a sacar las personas que van a participar a través de entrevistas semiestructurada con guión alineado a categorías hermenéuticas. El despliegue del método del rigor científico, pues está, digamos que compuesto por 4 fases. La actitud natural, que es la parte inicial, que es la observación consciente, donde se identifica el fenómeno. La reducción como segunda etapa, la reducción eidética, que es el epogé, que es la recolección de experiencias que se tienen. En un tercer momento, la reducción trascendental, que es la que determina las características estructurales de esas evidencias recolectadas. Y como cuarta fase, la concreción hermenéutica, que es la transcripción e interpretación de esos resultados obtenidos a través del software Atlas T. Los criterios de rigor, pues para que sea una investigación clara y concreta, tenemos que tener en cuenta la credibilidad a través de la triangulación de entrevistas y observaciones realizadas durante todo el periodo investigativo, la auditabilidad, que es la confirmación de transcripciones y decisiones interpretativas, y la transferibilidad, que es la aplicabilidad, perdón, empírica a contextos rurales y urbanos similares, que estén dentro de las características del lugar donde se va a desarrollar la investigación. Como conclusión, puedo determinar hasta este momento que la cultura como eje transformador en base a la inclusión siempre tiene que ir de la mano no solamente lo normativo legal, sino también esa transformación de valores que lleva a que hayan cambios reales dentro del sistema. El rol del docente es súper importante para poder cambiar, digamos que esas pedagogías tradicionales donde digamos que no hay un rol mediador de esas realidades que se presentan, tratando siempre de acabar con las barreras que son en muchos casos invisibles o actitudinales desde el docente. Eh, Tiene que acabarse esa brecha entre legislación y práctica escolar, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y la necesidad de gestionar sistémicamente esas prácticas inclusivas que en muchos casos no se pueden imitar tal cual desde otros espacios educativos, sino que tiene que ser digamos que direccionada a las necesidades del contexto y donde participen no solamente docentes, sino las familias de los estudiantes y también la parte directiva y la parte de apoyo del departamento. Aquí encontramos las referencias claves, las principales, porque he investigado mucho y he tenido, digamos que, una serie de autores que permiten ahondar más el tema y permiten formar a futuro esa teoría que nos permita hacer que esta investigación dé frutos más allá del municipio de Tello Will. Agradezco por su atención. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.